¿Te toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Toda la masa de pesos son más o menos 12 billones de pesos. Exacto, que son 35.000 millones de dólares. Pero el Banco Central también tiene activos. Tiene títulos públicos que suman 72.000 millones de dólares. Yo tengo que rescatar 22.000 millones de dólares del ELIX. Dije que tengo 72.000 millones de dólares de títulos. Sí, Entonces puedo cambiar 22.000 contra 22.000. Ahora tenés que rescatar la base. Son 13.000 millones de dólares. Todos los pesos que están dando vuelta. Exactamente. Tenés reservas internacionales netas por 3.000. Cancelás 3.000. Te falta rescatar ¿cuánto? 10.000 millones de 10.000 dólares. millones de dólares. ¿Y cuánto me quedan de bonos? 50.000 millones de dólares. Pondría de garantía esos 50.000 millones de dólares, me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? Bueno, escuchábamos entonces a Javier Milei. Esto no fue en la antesala de las elecciones, esto fue hace bastante tiempo atrás, conversando con el periodista Fantino. Parecía bastante sencillo, digamos, la ecuación que sacaba, a pesar de que probablemente quien nos esté escuchando, incluso también quien les habla, no entiende absolutamente nada de la cuenta que hace Milei. Revolea dólares y millones por doquier, habla de un organismo internacional que no se sabe cuál es, incluso en la actualidad, donde el programa de dolarización que propone ha tomado mayor forma a partir de la aparición de algunos think tanks, pensadores de la economía, todos hijos del menemismo, todos hijos de la Escuela de Chicago, que ya vamos a desarrollar qué es la Escuela de Chicago, pero no se entiende demasiado lo que propone en este momento Milei. Entonces, cuando estaba preparando esta columna para que digamos, entendamos un poco más qué es el fenómeno de la dolarización de la economía argentina, pensaba en algunas frases que se pudieron escuchar también a lo largo de la semana de referentes vinculados al espacio de Milei y también unas frases tristemente célebres que vienen de la década del 90, que se habla de las joyas de la abuela. ¿Escucharon hablar alguna vez de las joyas de la abuela? El ejemplo ese de la abuela, digamos, para empeñar las joyas de la abuela y en un futuro obtener algún tipo de mejora que compense la pérdida que representaría para la familia si toma las joyas de la abuela, las vende y demás. Bueno, entonces digo, ¿cómo voy a titular la columna de esta semana? Bueno, entonces digo, la dolarización de Milei, las joyas de la abuela y el futuro de sus nietos. ¿Sí? Cuando hablamos de la dolarización, la pregunta inmediata que surge es si la dolarización va a resolver finalmente el problema de la inflación. En líneas generales, la dolarización en la actualidad, pero también en la década del 90, que fue un momento en el cual se discutió este programa económico, tiene que ver con una coyuntura con un alto nivel de inflación. Pero al mismo tiempo la pregunta que para mí me resulta todavía más interesante, al margen de la resolución del problema inflacionario, pasa por qué va a ocurrir con los sueldos. Es decir, qué va a ocurrir con las condiciones laborales, salariales, de todos aquellos que viven de sus remuneraciones a partir del trabajo, ¿sí? Eso es lo primero que se me vino a la cabeza. ¿Por qué? Bueno, porque en líneas generales me parece, desde una visión sociológica, si se quiere, que muchos están pensando que la dolarización de algún modo representaría un equivalente entre lo que cobran en pesos hoy y lo que podrían percibir en dólares. En concreto, es decir, si yo cobro un salario de 200.000 pesos en la actualidad, que puede ser el básico, por ejemplo, de un docente en la provincia de Santa Fe, con muy poquito tiempo de antigüedad, serían 200.000 dólares. De modo que me parece importante, al margen de lo que podamos analizar de la propuesta económica de Milei, también recuperar algunas cosas que hay en el imaginario popular para comprender por qué la propuesta económica, incluso cuando no se entienda absolutamente nada de lo que dice Milei en este video, por qué la propuesta económica, en definitiva, a la gente le resulta interesante, ¿sí? Bueno, en principio, diría que la política de dolarización es una política sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque para llevar adelante la dolarización, es decir, para cambiar el signo monetario del peso, además de que implica eliminar, clausurar la moneda nacional, que eso en términos políticos representaría una pérdida de soberanía en la administración de las cuentas públicas para cualquier Estado nacional, Argentina o el que lleve adelante esta política, como en otro momento, por ejemplo, fue Ecuador o Panamá. Además del problema político, lo que hay que resolver en términos económicos es disponer de la necesaria cantidad de dólares para poder llevar adelante
esa política económica. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado-Nación, en este caso Argentina, no dispone de esa cantidad de dólares para poder llevar adelante? Bueno, a partir de ahí hay que empezar, ¿sí?, a conseguir de alguna manera dólares para evitar las dificultades. ¿Qué quiero decir? Cuando las reservas del Banco Central no disponen de los dólares suficientes para llevar adelante esa conversión, lo que tenemos es una disparada sideral del precio del dólar. En la actualidad, las reservas del Banco Central no están en condiciones de poder afrontar esos compromisos. Incluso algunas consultoras, que son especialistas, consultoras vinculadas también tanto a Patricia Bullrich como a Milei, de las cuales no se puede sospechar que tienen algún sesgo ideológico, progresista o izquierdista en relación a la política de dolarización. Bueno, Martín Tetaz, que era muy cercano a Milei, es más, compartían programas, prácticamente se definían como amigos. O sea, se opone a la dolarización. Pratgay, Alfonso Pratgay, Pratgay también. Economistas ligados a la ortodoxia. Ligados a la ortodoxia. Nadie puede negar, puede sospechar de heterodoxia, economistas marxistas. Exacto. No son economistas marxistas ni keynesianos los que están advirtiendo los riesgos de la dolarización. Algunas consultoras, insisto, planteaban lo siguiente. Si tomamos en consideración las reservas, las magras reservas que tiene hoy el Banco Central, estaríamos hablando de un dólar cuyo precio se ubicaría en los 2.000 pesos, ¿sí? Ahora bien, si tomamos en cuenta también los plazos fijos y los pasivos remunerados, esto es, herramientas que tiene el Banco Central para sacar pesos de circulación, como por ejemplo las LELIQs, estaríamos hablando de un dólar cuyo precio, digamos, sería a los 4.000, es decir, el doble. El precio del dólar se dispararía significativamente. Ahora, nosotros tenemos un problema también en el orden de lo político. ¿Y cuál es este problema? El problema de que no va a resolver la inflación la propuesta de dolarización, pero no cuando simplemente en un eventual triunfo de Javier Milei el 10 de diciembre. Ahora, ¿por qué? Porque si están diciendo que el país va hacia un cambio de un signo monetario, los capitales que tienen sus inversiones en el Banco Central, o los plazos fijos, ¿sí?, o los bonos, las letras, es decir, todos capitales privados que depositan sus capitales en las cuentas del Estado o en los bancos, y como ahora puede llegar a ganar un candidato que está señalando que va a abandonar el signo monetario pesos por el signo monetario dólar, los capitales empiezan a sacarse encima los pesos, porque eso no le es redituable, no le es rentable. Y eso tiene un peligro extremo y absoluto que tiene que ver, en principio, puede generar una corrida cambiaria. Es decir, en la medida que se sacan de encima los pesos y quieren dólares, van a empezar a demandar dólares. Y esos dólares no están. Además de la corrida cambiaria, eso podría tener un efecto corrosivo, porque podría generar una corrida, además de cambiar, insisto, bancaria. ¿Por qué? Porque si todos los plazos fijos, si todos los inversores de cartera, si todos los capitales empiezan a hacerse dólares porque saben que el peso no va a servir más, van a retirar, ¿sí?, sus inversiones, van a retirar sus capitales, pero no va a haber dólares para darle. De modo que es posible que algunos bancos vayan a la quiebra, digamos. Eso es un escenario... Bueno, hay economistas también que advierten que no confiarían si Milei llegara a la presidencia de dejar depósitos en los bancos. O sea, ya hay vinculados más a la ortodoxia. Lo escuchaba el otro día a Emanuel Álvarez Agis, por ejemplo, que lanzaba esa advertencia, no la lanzó ahora en época electoral, sino hace años que la viene advirtiendo, sí, el ex viceministro de Economía de Cristina. Sí, claro, Álvarez Agis estuvo en el 2014 formando parte del equipo de Kicillof, es uno de los que diseñó la devaluación del 2014, pero volvemos sobre lo mismo, digamos. No estamos hablando que son los economistas heterodoxos los que le señalan la peligrosidad de implementar una política económica como la dolarización, que son incluso gente que rodea a Mauricio Macri, como es el caso de Alfonso Pratgay, que fue su primer ministro de Economía, que es el caso de Martín Tetaz, que es un exponente muy claro, cercano a Patricia Bullrich. Es decir, son los economistas ortodoxos los que están advirtiendo en este caso. Marina Dal Poyetto, que Marina Dal Poyetto era muy cercana, es una economista más bien ortodoxa, pero es una economista que políticamente estuvo muy cercana al candidato del radicalismo, que finalmente se terminó bajando, al neurocientífico Manes. Pero al margen de los nombres y al margen de los títulos y los espacios políticos,
La propuesta de dolarización puede tener un impacto directo, insisto, una corrida cambiaria que desencadena en una corrida bancaria y al mismo tiempo eso tendría un impacto sobre los bonos de deuda. Para Argentina es muy importante, en la medida que va subiendo la tasa de interés, retener esos capitales porque es la garantía de que va a poder afrontar los compromisos externos. Entonces, si hay una corrida de esos capitales, dado que el signo monetario peso ya no tiene valor porque va a ser reemplazado por el dólar, eso representa para las cuentas públicas un problema enorme. Frente a ese escenario, y sobre todo al escenario de presión que genera en el entorno de Milei, que políticamente advierte el movimiento, que muchos economistas ortodoxos son los que salen a denunciar que es un peligro dolarizar la economía, Javier Milei se aproximó a algunos referentes que no son nada nuevos, o no son nada novedosos, mejor dicho. ¿Qué quiero decir que no son nada novedosos? Bueno, porque son gente que estuvo cercana a el gobierno de Carlos Menem. Es decir, son gente que puso en práctica los planes más parecidos que tuvimos en la Argentina de dolarización, que fueron concretamente el plan Bonex y la convertibilidad. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, por un lado son Emilio Campo, que esta semana estuvo hablando muchísimo respecto a su plan de dolarización, pero también hay otros economistas como Carlos Rodríguez y Roque Fernández. Carlos Rodríguez fue secretario de Política Económica del gobierno de Menem y Roque Fernández fue presidente del Banco Central y ministro de Economía. Con lo cual, lo que empezamos a ver es que aquel Milei, ¿no?, que se presentaba como un miniarquista, es decir, para defender la propiedad privada es necesario reducir el Estado a su mínima expresión, va cediendo esa idea, que es una idea de la escuela austríaca de pensamiento, es una corriente económica que en el mundo de la economía, en el mundo de las finanzas es muy importante, pero va pasando de la escuela austríaca a la escuela de Chicago. ¿Qué es la escuela de Chicago? Bueno, es otra corriente de pensamiento que fue muy importante en la construcción del orden actual del mundo que tenemos. La escuela de Chicago es una corriente de pensamiento económico que fijó más o menos la regla del mundo en 1990 y que elaboró el consenso de Washington. Su primera experiencia estuvo en 1973 en la Chile de Pinochet, en la dictadura, y también, obviamente, tuvieron una participación estelar en la dictadura militar argentina con algún conjunto de reformas que en rigor más o menos son las mismas. Frente a este escenario, Javier Milei realiza un corrimiento y dice, bueno, con Emilio Campo a la cabeza, para que la propuesta de dolarización sea óptima para las inversiones de capitales y para los bonistas, hay que hacer un ajuste fiscal. Para hacer un ajuste fiscal, o en todo caso, ese ajuste fiscal elevaría el precio de los bonos y cuando el Estado argentino tenga que salir a vender esos bonos va a conseguir el dinero suficiente para poder tener un colchón de reservas que le permita la convertibilidad al patrón dólar. Eso es una absoluta locura, digamos, porque también al mismo tiempo los bonos, no tenemos certeza de que el precio de los bonos a partir de un ajuste fiscal puedan tener el valor suficiente para juntar ese dinero. Pero al mismo tiempo lo que nunca nadie señala ni dice es que va a ocurrir con el salario. Te dicen, si nos pasamos al signo monetario dólar vas a cobrar lo mismo que cobras en pesos. No es verdad, pero al mismo tiempo tampoco nunca te dicen cuánto vas a pasar a cobrar. Porque si estamos señalando justamente que la Argentina no dispone de ese colchón de dinero suficiente para llevar adelante la convertibilidad entre los dos patrones, es evidente que el precio del dólar se va a disparar y también es evidente que cuando se dispara el precio del dólar lo que cae automáticamente es lo que vos percibís en tu salario, el valor real de tu salario. Por eso representa, digamos, un grado de locura importante el planteo de Milei. También para agregar, es que haría en una situación que haya pandemia de vuelta o variables exógenas que el Estado tenga que salir a bancar los trapos, se podría decir, como hizo en la pandemia, a emitir moneda, ¿cómo haría en ese caso? Porque estaríamos resignando, por un lado, la política monetaria que vos decís, y en parte sería un dogmatismo de mercado, porque acceso al crédito no hay prácticamente. No quieren emitir porque, bueno, eso pasaba hasta cuando en la época de Macri había emisión cero y la inflación corría por las nubes. Y la única que te queda es financiar el déficit con impuestos. Y bueno, yo calculo que ahí va a haber algún tipo de recorte, van a tratar de usar ese instrumento también. Bien, la pregunta es pertinente, ya que uno de los mecanismos que piensa poner en práctica
el asesor de Milei, Emilio Campo, es volver a instalar lo que se conoció en la Argentina como el Plan Bonex. ¿Sí? El Plan Bonex fue un plan que aplicó Herman González, que era ministro de Economía en 1989 de Carlos Menem, en la primera etapa del gobierno de Menem, en un régimen de alta inflación, con un casi 300% de inflación. Básicamente, para poder combatir la inflación, lo que se hizo en ese entonces fue confiscar los ahorros. ¿Sí? Lo que se le dijo a los ahorristas que habían depositado sus ahorros en los bancos es que le van a dar una letra, un bono a 10 años, que irá con el correr del tiempo subiendo el interés a cambio de sus ahorros. ¿Para qué son esos ahorros? Bueno, en principio, insisto, es una confiscación. Los bancos se quedan con esos ahorros. ¿Pero para qué sirven en definitiva? Bueno, para que la entidad monetaria central tenga, insisto nuevamente, el colchón de dinero suficiente para poder respaldar una dolarización de la economía. Estas son las distintas alternativas que se plantean, ¿sí?, en función de el ordenamiento fiscal y monetario. Hasta ahí parece difícil de comprender, pero lo que tenemos en rigor que tratar de entender es que en la medida que se venden espejitos de colores respecto a los efectos positivos que puede tener una eventual dolarización, lo que nunca se señala es cómo se va a llevar adelante esa dolarización sin que el poder de compra del salario pierda capacidad de poder adquirir los productos. En un contexto en donde el precio de la canasta básica para una familia tipo, de acuerdo a lo que informó el INDEC hace 2 semanas, y lo que viene en definitiva también diciendo a lo largo del año, es tremendamente comprometedor para el salario de la familia argentina. En un contexto recesivo, ¿sí?, para el ingreso de las familias argentinas, una dolarización al margen de los descalabros financieros y monetarios que podemos interpretar en relación a la historia durante la década del 90, al Banco Central y demás, lo que nunca señalan es, insisto, cuánto va a valer el salario. Yo quiero cerrar con 2 videos que me parecieron, son breves, pero que me parecieron muy representativos de este fenómeno de la dolarización y las propuestas de Javier Milei. El primero de ellos tiene que ver con algo que decía Emilio Campo en una entrevista en donde trataba de ser metafórico respecto a la explicación de cómo llevar adelante la dolarización y decía lo siguiente. El principal problema de nuestra propuesta es que no es algo que doña Rosa intuitivamente va a entender. Si querés, de alguna manera se lo podrías decir, es, mira, vos sabés que te va a llegar una herencia el año que viene, pero necesitas un montón de guita ahora. ¿Qué haces? Y le vas a pedir a la abuela que te dé las joyas y vas a la calle Libertad, las empeñás. Le decía, abuela, no te preocupes porque yo sé que me está entrando la herencia del año que viene y las voy a recuperar. Es raro, digamos, lo que dice Emilio Campo en la analogía que establece para explicar un fenómeno económico que incluya a la abuela. ¿Por qué le robarían joyas a la abuela? Digamos, en rigor me parece un poco perversa la analogía. Si uno se pone a pensar sensatamente, es peligroso. Pero bueno, lo que trata de explicar con esa analogía es lo que dijimos anteriormente. Para poder llevar adelante una dolarización, el Estado tendría que diseñar diferentes mecanismos que le permitan tener un colchón de dinero suficiente para la convertibilidad de los patrones, ¿sí?, para la convertibilidad del signo monetario. Por eso es que se baraja la posibilidad, como decía Milei al principio, de tomar deuda, pero también de llevar adelante un plan de confiscación de los ahorros, de los plazos fijos de los ahorristas o los inversores. Por eso también se habla del Plan Bonex, se habla de la década del 90. Por eso también hay una cultura tan menemista, por decirlo de alguna manera, en la coyuntura actual, porque es justamente a la década del 90 donde vamos a encontrar los antecedentes más inmediatos para pensar este problema de la dolarización en la Argentina. Y para pensar la Argentina que se viene. También. Para pensar la Argentina que se viene. Y quería terminar con algo que dijo también esta semana Ocampo en una de las varias entrevistas que brindó respecto a cuáles son las ventajas para los y las trabajadoras frente a la dolarización. La dolarización es una medida que beneficia a los más pobres. ¿En qué? Beneficia al asalariado, porque van a poder ahorrar, no van a tener que pagar el impuesto inflacionario. Esto es una medida que pone a los más pobres en el mismo nivel de los más ricos, porque los más ricos hoy tienen la capacidad de evadir el impuesto inflacionario. No tienen que pagarlo. Y además tienen ahorros en dólares, con lo cual cuando el dólar se dispara están mejor, porque tienen más capacidad de compra en pesos. Entonces, digamos, la dolarización en realidad lo que hace es igualar las oportunidades y permitirle a los sectores de menores ingresos, primero ahorrar,
porque hoy no se puede ahorrar. Porque si los precios aumentan 10% en lo que va del mes, yo gané 100 a principio de mes y a fin de mes no puedo comprar la misma cantidad de bienes que a principio de mes. Entonces, convengamos algo, y esto está obvio, en Ecuador el salario promedio hoy es $550 por mes. O sea, la gente puede comprarse, puede sacar créditos a largo plazo, puede adquirir vehículos con créditos a largo plazo. Hay unas ventajas. Hoy no hay crédito en la Argentina, no se puede tener crédito con una tasa de inflación como la que tenemos nosotros. Bien, señalaba Ocampo entonces que la dolarización es un beneficio para los pobres. Cabría preguntar quién tiene la posibilidad en una coyuntura como la actual de ahorrar. Me parece que justamente la dificultad o el debate público está trabado ahí. Es decir, que los asalariados no tienen capacidad de ahorro y que una parte importante de su salario, lo que pueden, se lo gastan porque no hay previsibilidad. ¿Por qué no hay previsibilidad? Bueno, porque tenés una inflación galopante que no cesa y la volatilidad de los precios relativos en la canasta básica hacen que lo que los trabajadores y las trabajadoras perciben nunca les sea suficiente para poder llegar a fin de mes. De modo que, insisto, estos estos espejos de colores de la dolarización nunca terminan de quedar del todo claro. Y en definitiva, el mayor riesgo que se corre, indistintamente de que se entienda o no se entienda qué es en rigor la dolarización, es de creer que en la medida que nuestra economía comienza a funcionar a partir de los dólares, nuestros salarios van a repuntar, van a ser mejores. Eso nunca va a ocurrir. Bueno, ahí estaba un poco la columna de Ati sobre la dolarización, de la columna de Patricio de Mayo, explicando, sacando las dudas a todos los oyentes. Bueno, son las 18:40, vamos con un temita y seguimos con esto que es De lejos no se ve, hasta las 8 de la noche.